Me presento, mi nombre es Luis Alberto Concha, yo soy de profesión profesor de matemáticas, yo soy de la ciudad de Valdivia, nacido y criado acá, en el sur, eh, ingresé al magíster hace algunos años y justamente me llamó la atención la parte aplicada de la matemática. Yo solamente estudié matemática en general y generalmente trabajo bastante con algunas herramientas, con la matemática, por decirlo así, teórica, pero en el magíster y en la universidad se le ha dado un carácter más de aplicación. Entonces, recién escucharon al experto en el tema que es Jacobo, él es mi profesor guía, y ahora yo les voy a mostrar una presentación sobre un tema en específico que es un trabajo que ha estado haciendo Jacobo y la idea es simular este trabajo que ha estado haciendo. Yo soy estudiante de Jacobo, como les mencionaba, y también Stefan me ha estado ayudando en la parte de modelamiento y en la parte matemática del proyecto. Les voy a mostrar una presentación que tengo de hace algún tiempo. Lo que trata mi trabajo es simular los cambios de concentración de un extracto que les voy a mostrar recién, que se llama rabiedad chica, en 4 tipos de membranas, que son de quitosana alginato. Como les mencionaba aquí, Jacobo, que le hizo una muy buena clase al comienzo, le habló sobre la liberación controlada de fármacos. Hay muchas variables que dependen de este tipo de liberación. Yo le voy a mostrar y le voy a hablar específicamente de este experimento. Jacobo también le mostró los beneficios, ¿cierto? Y algunos perjuicios que tiene la liberación de fármacos y por qué se busca tratar de hacerlo de forma controlada. Y siempre en este momento está trabajando la ley de Fick en este tipo de liberación. Esta es una gráfica muy similar a lo que le mostró igual Jacob. Por ejemplo, acá en la parte A es la concentración de un fármaco A que justamente hay una cantidad de concentración bastante elevada a favor del tiempo, pero llega a un clima que aquí se vuelve, en este caso, no sé si ven mi cursor, ¿se puede ver el cursor o no? No sé si me pueden responder. Sí, sí se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Ya, muchas Se gracias. ve. Ya, en esta parte alcanza un equilibrio esta concentración de fármaco, ya que tiene que ver con que tiene sentido de que va en perjuicio del cuerpo, por decirlo así, ¿ya? Y este fármaco B tiene una concentración no funciona tanto como no es tan tóxica y perdura un poco más a través del tiempo, pero tampoco se logran estas franjas de concentración óptimas, por decirlo así. Y este otro fármaco, que es el fármaco C, ya es un fármaco que está trabajando bajo una liberación controlada, ¿ya? Que la idea es que perdure a través del tiempo y obviamente que trabaje en esta franja que es lo ideal. Ya les voy a hablar ahora ya propiamente del experimento. El experimento nace de una planta, de una plantita que se llama Rabidaia chica, que se encuentra cerca de Brasil, de la parte de la selva amazónica, y tiene bastantes propiedades curativas. Hace varios años atrás, muchos aborígenes de esa zona utilizaban esta planta justamente para tratar algunas quemaduras, algunas heridas y cubrían esa zona o parte de la piel con esta plantita. Las propiedades como más importantes que tiene es que es una planta que produce bastante analgesia, también es antifúngica y también es antiinflamatoria. Entonces es bastante ideal y beneficiosa para la salud de las personas. El componente principal con el que libera esta plantita o el componente que nosotros, por decirlo así, se detecta en la carajurina, ¿ya? Que esta es la molécula de la carajurina, con la que se va a trabajar, que sería como el componente principal. ¿Ya? Para explicar el experimento, este componente que les mostré anteriormente se logra introducir dentro de algunas membranas. ¿Por qué se introduce dentro de estas membranas? Para poder después citarla en algunos lugares del cuerpo, por ejemplo, sobre la piel o bajo la piel intradérmico, o también, no sé, sobre alguna prótesis ósea, etcétera. Algunos ejemplos, como les mencionaba Jacob, y hay de distintos tipos. En este experimento hay 4 tipos de membranas.
Si se fijan, está la QA, estas dos letras son comunes en las cuatro, que es de quitosana alginato, eso significa QA. Cuando se le agrega la S, cuando tienen partículas de silicona, ¿ya? Y la P, que estas son membranas porosas. Como se fijan acá, en la tercera imagen y en la cuarta, justamente tiene algunos, o se ven como si tuviese algún orificio que indica que es porosa, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de que se le agregue silicona? Es que esta membrana ya no se vuelve tan rígida, sino que tiende a ser un poco más flexible y un poco más moldeable, para justamente cubrir algunas prótesis o generalmente para que vaya sobre la o bajo la piel. ¿Ya? Y para simular lo mejor posible este experimento, porque supone que estas son prótesis que se trabaja en seres humanos, Jacobo mencionaba que, por ejemplo, también se trabaja en animales en algunas veces, ¿ya? Pero este experimento en sí es para trabajar con humanos. Entonces se trabajó con una temperatura de 37 grados, ¿ya? Y se trata de cierta manera como de simular la sangre, ¿ya? Y donde también se le deja como un pH muy similar al pH humano, se ingresa esta membrana con el fármaco y Jacobo también mencionaba que estas membranas pueden ser de distintos tipos o donde va el fármaco, que pueden ser parte cilíndrica, esférica. En este caso esta membrana es rectangular y es de 2 por 2 centímetros. Y el ancho depende obviamente del tipo de membrana y si es que tiene silicona o no, también si es que es porosa o no, ¿ya? Entonces se agita esto, se agita a 100 revoluciones por minuto, ¿ya? Y comienza obviamente a ocurrir el proceso de difusión donde se va liberando el fármaco. Jacobo mostró distintos tipos de liberación. En este caso se da la liberación dada por difusión, ¿ya? Y aquí hay algunas gráficas. Aquí está la liberación dada por las cuatro membranas en distinto tiempo. Aquí se midió durante un día, que sería de 0 a 24 horas, donde se fue midiendo la concentración liberada de este fármaco de acuerdo al tiempo. Y si se pueden dar cuenta, al comienzo, dentro de la primera hora específicamente, ocurre una gran parte de concentración de la liberación, por decirlo así. Y ya llegando a las 8 horas prácticamente ya llega como a su nivel máximo, donde después tiende a subir, obviamente, pero generalmente no es tanta la grado de inclinación al estudiar la gráfica en sí. Y estos eran algunos objetivos que yo tenía en ese tiempo, de acuerdo a mi trabajo. Ahora ya los he ido, por decirlo así, cambiando y modificando, pero el general se mantiene, que es simular matemáticamente estos cambios de concentración que hay dentro de este experimento que les mencioné, bajo las distintas membranas hinchables de quitosana alginato. Fíjense que estas membranas, este tipo de membranas, las que les mostré acá, son hinchables. Entonces esa es una de las variables que tiene mi trabajo, que cuando hay proceso de difusión, cuando el índice de concentración va desde la membrana hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? La membrana en sí se va hinchando, ya que se va llenando de líquido, por decirlo así, dentro, y la membrana tiende a hinchar. Y obviamente hay membranas que tienden a hinchar más que otras, dependiendo obviamente de sus características propias. Ahora les voy a mostrar una parte de mi AFE, que es la tesis en la que estoy trabajando, para mostrarles un poco más específicamente en detalle lo que es la parte experimental. Ya esa parte se la mostré, esa también. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos eh, algunas gráficas sobre el hinchamiento. Fíjense que estas gráficas que van un poco más abajo, estas dos, corresponde a la membrana de quitosano alginato propiamente tal, y esta de silicona, ¿ya? Estas no son las porosas, estas son las lisas. Entonces las membranas lisas, fíjense que prácticamente no hay hinchamiento a través de las 24 horas. En cambio, las membranas que son porosas, ¿ya? Tienden a ser mucho más hinchables que las otras a través del tiempo. De por sí ya parten con una espesura mayor a las primeras dos que le mencioné, pero a través del tiempo la espesura va aumentando bastante, se van hinchando bastante. Sobre todo solamente la porosa. La que tiene silicona
no tiene tanto hinchamiento a través del tiempo. Y obviamente que la silicona le da ese carácter de que no se hincha tanto. Y ahora, Jacobo le mostró que hay varios ya modelos ya hechos, dados, que están en la literatura, que justamente dependen de la ecuación de difusión que les mencionó delante Jacobo. Entonces yo estoy trabajando aquí con algunos modelos, que es el modelo de orden cero, ¿ya? El modelo de orden 1, que prácticamente estos no tienen parámetros de poder trabajar. Y a medida del tiempo se han ido perfeccionando. El modelo de Iguchi ya trabaja con algunas variables que le mencionó Jacobo. No voy a entrar en detalle en eso. También trabajo con el modelo de Pepas y con el modelo de Weibull o Weibull, ¿ya? Lo interesante de este trabajo es esto, ¿ya? Que justamente Stefan le va a compartir esta base de datos, por decirlo así. Que esto es una tabla de datos experimentales que fue obviamente trabajada y extraída por Jacobo, que justamente aquí tenemos en base a 24 horas. Primero tomó tres datos distintos, ¿ya? De esta membrana, por ejemplo la de quitosanalginato, obviamente están las cuatro ahí, y tomó tres datos que en algunos casos son muy similares de acuerdo a distintos tiempos. Por ejemplo, acá a los 15 minutos, a los 30 minutos, 45 minutos y a la 1 hora, ¿ya? Después fue aumentando el rango a las 2 horas, 2 horas 30, 3 horas, 8 horas y después al cabo de 24 horas. Entonces aquí ya tenemos esta matriz, por decirlo así, para poder trabajarla en base a las ecuaciones que tenemos. Entonces, ¿cuál es una de como de las problemáticas que se podría hacer? Es modelar justamente esta base de datos que son los datos experimentales. Entonces, una parte del trabajo que esto sí se lo voy a mostrar, lo demás adelante no. Acá tenemos entonces el modelamiento, por ejemplo, de un modelo que se llama orden cero, ¿ya? Que este es un modelo ya dado, que prácticamente es una recta que busca modelar cierta situación donde acá el gráfico de puntos o los puntos que están citados en este gráfico corresponde a los datos experimentales reales, ¿ya? Aquí estamos viendo solamente la concentración al cabo de 8 horas, ¿ya? No al cabo de 24 horas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el modelo de orden cero se aleja bastante a los datos reales que tenemos capturados. Aquí estoy viendo solamente analizando la membrana de quitosanalginato, la que no es porosa ni que tampoco tiene silicona. El modelo de primer orden, que es un modelo matemáticamente similar al de orden cero, trabaja un poco similar al primero, como les mencioné, entonces no logra dar una buena interpretación de acuerdo a los datos reales, ¿ya? Pero como ya pasamos, por ejemplo, al modelo de Iguchi, ¿ya? Que trabaja con mayor cantidad de parámetros, y este modelo ya se acerca un poco más a modelar un poco la situación. Y se fijan que este es un modelo más nuevo, el de Cosmayer-Pepas, y prácticamente ya este modelo logra de cierta manera simular bastante bien los datos que tenemos, al igual que este otro modelo que es de Weibull. En la literatura se van a dar cuenta que hay muchos modelos sobre liberación controlada de fármacos, ¿ya? Yo solamente estoy tomando estos 5 modelos para hacer algunas comparaciones, pero hay una cantidad abismal de modelos con los que ustedes pueden ir trabajando. Entonces, por ejemplo, acá se hace un análisis comparativo, esto solamente se analiza el R cuadrado, como le mencionó Jacobo delante, y obviamente el R cuadrado cuando mayor se acerque a 1, al valor 1, quiere decir que el modelo es mejor, ¿ya? Y en este caso, justamente el modelo de Cosmeyer-Pepas es el que dio un mejor ajuste a la situación, ¿ya? Seguido del modelo de Weibull. Se dan cuenta que es 0,95, 0,94 el R cuadrado ajustado, y no así los primeros tres modelos, justamente orden cero y primer orden, son los modelos que más se alejan. Entonces, fíjense que ahí solamente estamos trabajando con la parte de la concentración.
pero también hay una parte de hinchamiento por la que se está trabajando. Entonces, una de las problemáticas que habían inicialmente era que si el modelo matemático que tomáramos íbamos a incluir la parte de hinchamiento o no, que esa es una de las partes del análisis que uno hace cuando de cierta manera hace un modelo, ¿ya? Y aquí les voy a adelantar un poquito algo muy breve sobre modelos de optimización, que es justamente lo que van a trabajar ustedes, que es la parte de función de costo de acuerdo a distintas optimizaciones. Así como yo bien les decía al comienzo, eh, lo interesante acá es que existe esta matriz donde podemos trabajar directamente estos datos en algún software matemático como es MATLAB, Octave, y podemos simular estos datos de acuerdo a a los distintos modelos. Entonces, una de las partes que, por ejemplo, propone Stefan es hacer un ajuste de curvas de todos estos modelos, y la idea es poder agregar incluso más modelos de los que aparecen acá. ¿Ya? Acá yo tengo 5 modelos y poder hacer un ajuste para poder de cierta manera relacionar o mejorar cada uno de estos modelos, ¿ya? O buscar una perfección entre como por decirlo así, como una mezcla entre algunos de estos. ¿Ya? Y para terminar, por decirlo así, lo que le mencionaba, la parte de, de trabajar con este tema de optimización, aquí yo estoy trabajando con la parte de función de costo que se trabaja en base a esta ecuación, ¿ya? Que sería una sumatoria, ¿cierto?, de una diferencia al cuadrado, ¿ya? Y por decirlo así, esto si lo analizamos matemáticamente, esta es la distancia, ¿cierto?, como entre el dato experimental y el dato del modelo que nosotros estamos simulando. Entonces, obviamente, a una menor distancia entre los datos, quiere decir que hay un mejor ajuste. Y esta sumatoria se puede trabajar como una matriz, por decirlo así, donde al trabajar estos datos se puede, de cierta manera, trabajar en un modelo, ¿ya? Y ese es un modelo que Stefan, junto conmigo, estuvimos trabajando el año pasado, ¿ya? Donde pudimos, de cierta manera, descifrar algunos datos de función de costo, dado algunos parámetros que le fuimos dando de forma manual. Ojo que este modelo, solamente aparece la tabla acá, pero este modelo se simuló en Octave, ¿ya? Entonces, al introducir algunos parámetros, nosotros podemos saber, de cierta manera, el tamaño o el valor de la función de costo. Y como les dije delante, a menor valor de la función de costo quiere decir que el modelo tiene un mejor ajuste, ¿ya? Y aquí tengo 3 modelos donde ya tengo la función de costo de cada uno de estos 3, ¿ya? Donde se podría obviamente agregar más modelos, que eso es lo que es una de las tareas, por ejemplo, que Stefan está proponiendo. Y ya finalmente trabajar con la ecuación de difusión propiamente tal, que eso ya es como un trabajo que a lo mejor igual puede estar abierto a ustedes, y poder de cierta manera eh, obtener una mayor, como por decirlo así, un mayor aclaramiento sobre la simulación propiamente tal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la matriz, lo que observamos ahí, en la matriz de acuerdo a la difusión que se ha dado en la membrana, ¿ya? Y aquí tenemos las variables que sería hinchamiento, el tiempo y obviamente la cantidad de concentración que se, que está de acuerdo a la cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces aquí ya se trabaja esto propiamente tal con la ecuación de difusión. Entonces ese es una parte de mi trabajo que les quería mostrar. Eh, Ahora le hago, las preguntas están abiertas. Como yo le dije, yo también estoy en calidad de estudiante en la universidad, por lo tanto, siempre estoy dispuesto a ayudar, al igual como lo han hecho mis dos profesores, que es Jacobo y Estefan. Y también se les va a compartir una parte de este proyecto para que ustedes puedan modelar, a lo mejor ver desde otro punto de vista, o buscar algunas cosas que a lo mejor yo
como buscar otro camino, por decirlo así, en cuanto a la modelación y trabajar con modelos de optimización. Y se les va a compartir también esta base de datos, que es la concentración, y la otra base de datos que hay, que son los datos sobre el hinchamiento de cada membrana, ¿ya? Así que por mi parte, eso les quería presentar, chicos, y quería ver si es que tienen alguna duda, consulta sobre el tema.